Bien, entonces vamos a continuar eh, en lo que quedamos la semana pasada. Esto es parte de la serie de fundamento, cómo tener un fundamento que nos permita sobreedificar nuestra vida, no solamente en lo individual, sino en lo corporativo. Llegar a la madurez tal que dejemos de ser egocéntricos, independientes, y nos convirtamos en miembros activos, efectivos del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Cuando el Espíritu nos revela, nos muestra, no solamente a Cristo, sino a la iglesia, entonces nuestra vida cristiana va a cambiar. Cambia, porque ahora encontramos la razón por la cual fuimos salvados. Y es que fuimos salvados para conocer a Cristo en esa dimensión, en la dimensión en la que nos enseña como miembros del cuerpo de Cristo. Allí, como dice la palabra, cuando estamos en comunión, la sangre de Jesús opera y perdona y nos libera. La sangre de Jesús es la vida. Y no solamente es como nos la imaginamos, ¿no? En lo natural. Porque en lo natural la sangre es necesaria para que el cuerpo natural tenga vida, pero aquí se está hablando desde la vida de Jesús mismo. Y la Escritura nos revela y nos muestra que la comunión del cuerpo de Cristo permite algo que fuera de Él no se puede dar. Entonces agradecemos al Señor por eso. Agradecemos la salvación que es en Cristo y la que opera cuando estamos en comunión, cuando aprendemos a tener una vida de comunión. ¿Sí? Cuando se pierde esa vida de comunión, cuando se diluye, entonces se degrada no solamente la iglesia, sino el miembro, el individuo. Y eso es lo que hemos estado viendo en Apocalipsis, que es el libro escrito a 7 iglesias. Estas 7 iglesias, como mencionaba la semana pasada, representan la historia, el presente, pero también el futuro de la iglesia. La palabra de Dios tiene esa facultad de revelarnos cosas que han pasado, de mostrarnos las cosas que están sucediendo, pero también de mostrarnos las cosas que van a suceder pronto. Las cosas que fueron, las cosas que son y las que habrán de suceder. Ese es Apocalipsis. Por eso es que a veces no lo entendemos bien, no lo recibimos, porque pensamos que fue un libro escrito para iglesias que ya no existen. Ah, no, pues como fue escrito para iglesias que ya no existen, entonces ¿para qué? ¿Para qué nos metemos con el libro? Pero no, dice al principio que es una profecía a la iglesia. Entonces no solamente es para iglesias que fueron, sino para iglesias que son hoy. Este libro, el Padre nos habla por medio del Espíritu a la condición de la iglesia hoy y nos prepara para la venida del Señor Jesús. Entonces de eso se trata. Se trata de que seamos conscientes de la venida del Señor Jesús y de la preparación que debemos tener para su venida. Con eso vamos a estar no solamente hablando del Evangelio, de la gracia que nos muestra la obra consumada del Señor Jesucristo en la cruz y de la cual depende toda nuestra vida, sobre la cual nos paramos, sino que vamos a estar hablando también del Evangelio del reino que nos muestra la venida de ese reino. Las buenas nuevas, ¿sí? ¿Y por qué buenas nuevas? Pues porque vivimos en un mundo que cada vez está más deteriorado. Cada vez quisiéramos estar por fuera de un mundo deteriorado. Pero las buenas nuevas es que viene el Señor Jesús.
y viene a establecer el reino, su reino. Y a él le van a dar 1000 años, que no son poquitos años, suficientes para que pueda hacer una obra perfecta. Entonces, gracias le damos a Dios porque nos muestra estas cosas aquí, en Apocalipsis. La semana pasada pretendíamos dar un vistazo de las 7 iglesias, que las habíamos mencionado como la iglesia de Éfeso, la que está en primer lugar, la iglesia de Esmirna, que le sigue, la iglesia de Pérgamo, que está en tercer lugar, la de Tiatira, que está en cuarto lugar, la de Sardis, que está en quinto, la de Filadelfia en el sexto lugar y la de la Odisea en el último lugar. Esos lugares no son arbitrarios, sino que fueron escogidos para mostrarnos algo. Dios quiere mostrarnos una senda, un camino que tiene un comienzo y tiene un fin. Entonces podríamos decir que la iglesia de Éfeso nos muestra la condición en la que se encontraba la iglesia que fue dejada por los apóstoles, en qué estado se encontraba la iglesia. El trabajo de los apóstoles fue poner un fundamento, ese fue el trabajo de ellos. El trabajo de la iglesia después era sobreedificar, y en esa sobreedificación tenían que llegar a la culminación de la obra. Sabemos que la culminación de la obra debe incluir no solamente a los gentiles, sino también a los judíos. Apocalipsis fue escrito para 7 iglesias que se encuentran en Asia, no en Judea. Entonces son iglesias gentiles, pero a ellas se les da una responsabilidad. Y lo vamos a ver en la iglesia de Filadelfia, ya lo hemos anotado. Y es la responsabilidad de predicarle a los que se dicen judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, la forma como el Señor muestra al judío es, pues uno dice, uy, ¿cómo así? Pero sí, así es como el Señor lo muestra. Según Romanos, el judío no es el que procede de la línea de sangre de Judá, ni de Jacob, Israel, Abraham, sino que el verdadero judío es el que ha rasgado su corazón, el que se ha convertido a Cristo, el que tiene el Espíritu de Dios, el que ha sido injertado en el Israel de Dios. Ese es el verdadero judío, el verdadero pueblo de Dios. Es el que está en Cristo. Y ellos no están en Cristo ahora, porque han negado a Jesús como el Mesías. Entonces se dicen judíos, pero no lo son. Pero lo van a hacer, porque hay promesa de salvación para el pueblo de Israel. Dios no ha desechado a Israel. Hay una promesa. Y en esa promesa, pues se espera que ellos se conviertan. Pero pues lo que hemos aprendido es que cómo la gente se va a convertir si no hay quien les predique. Dios no va a enviar a ángeles para que las personas oyendo a los ángeles se conviertan a Cristo. Dios quiere oír el testimonio de personas que han sido rescatados, personas que fueron conscientes de su condición pecaminosa y que fueron rescatados por la obra de Cristo, por el Evangelio. Esos son testigos que pueden decir, he visto salvación, he visto al Señor, y te presento a ese Señor para que tú también obtengas la salvación que yo una vez obtuve. Entonces por eso no envía ángeles, porque no serían testigos fidedignos, sino que va a enviar a personas. ¿Y qué mejores personas para predicarle a los judíos que aquellos que tienen el conocimiento hoy en día del Señor Jesús? Porque ese conocimiento quedó ¿en dónde? En los gentiles.
Mire que los apóstoles ya se murieron. Entonces, el trabajo de la iglesia al principio, que era una iglesia apostólica, era establecer bases, pero de eso ya no hay. No quedamos sino nosotros, los gentiles. O sea que si ellos se van a convertir, es porque los gentiles le van a predicar. Hay un llamado que el Señor está haciendo, nos está haciendo. ¿Sí? Y ese llamado se responde en la medida en que yo realmente aprecio la obra de salvación que ha operado en mí. Porque entre más entiendo la salvación, más me doy cuenta de la perdición, de lo que puede suceder con aquella persona que no conoce, que no sabe, que vive bajo la potestad de Satanás en las tinieblas, engañado, creyendo que vivir no es necesario recibir al Señor, que no es necesario conocer al Señor, que no es necesario entender lo que es un llamado, lo que es ser un miembro de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo. Son tantas las cosas que el Señor nos tiene que enseñar y para llevar a una experiencia, que eso es lo que nos va a capacitar para poder predicar un evangelio completo, no solamente el evangelio de la gracia, sino el evangelio del reino. Y por eso dice Mateo en el capítulo 24, verso 14, hablando de las cosas que van a acontecer: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que el fin está esperando ¿qué? Que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Dios no está esperando que hagamos una nación más bonita, que aprendamos a resolver el conflicto con los guerrilleros, que el Medio Oriente resuelva el conflicto que tiene, que los judíos resuelvan en el Medio Oriente el conflicto que tienen con los palestinos y con las naciones árabes. Dios no está esperando eso. Dios está esperando es que el mundo conozca, que las naciones entiendan que el tiempo que les queda es corto, porque viene el Rey, que es el que va a establecer el orden sobre todo. Amén. Porque hay un desorden. El hombre no pudo. El hombre sin Cristo no puede, no sabe, no quiere. Lo único que entiende por el engaño de Satanás es acumular la mayor cantidad de dinero. Y si encuentra la manera, pues entonces por allí se va a ir. Unos lo encuentran en la política, otros lo encuentran en el narcotráfico, otros lo encuentran de distintas maneras para engañar, para timar, para resolver su vida, acumular una cantidad de dinero y tener entonces asegurada la vida de él, la de sus hijos, la de sus nietos, sus tataranietos. Una mentira terrible. Y como dice el Señor, ¿de qué le sirve a uno acumular tanto si se acuesta y el alma fue pedida? Allí se acostó y no se levantó. Entonces toda esa acumulación se quedó para quién sabe quién, porque ni siquiera preparó para quién le va a quedar toda esa acumulación. Seguramente va a dejar problemas a la familia, se van a matar por coger eso. O sea, si nosotros no entendemos al Señor, nosotros vamos a ocasionar un caos terrible. Nuestro entender al Señor tiene un objetivo, y ese es servirle como le sirvieron los apóstoles. 12 hombres que él escogió, que se consagraron a él, a la obra del evangelio, de predicar en todo el mundo. Para eso tenían que dejar las familias, tenían que dejar los amigos, tenían que dejar las ciudades, tenían que abandonarlo todo. Es un despojo total. ¿Pero por causa de qué? De la salvación del mundo. Porque el Señor vino a salvar al mundo.
Lo salvó por medio de un hombre, y ese hombre escogió a 12 para que esos 12 continuaran el legado. Sí, claro, ahora mismo Él está haciendo lo mismo con nosotros porque la obra no se ha terminado, porque todavía Él no ha venido, porque está esperando que la obra se termine. ¿Y quiénes son los obreros que van a terminar la obra si la mies es mucha? Es mucha la mies. Bueno, algunos tendrán su trabajo por aquí, otros tendrán su trabajo por allá, y lo que el Señor nos está mostrando en este tiempo es que hay un trabajo hacia el Medio Oriente. Quizás no solamente judíos, también hasta musulmanes, porque ellos están dando garrote, ellos están peleando entre sí y buscando un pedazo de tierra, y resulta que la tierra que ellos necesitan no es la tierra de acá, sino la Nueva Jerusalén. Eso lo ignoran completamente el plan de Dios, y nuestra ignorancia es la que nos lleva a ser unos siervos no eficaces, una obra, sí, completamente inútil, vana. No nos atrevemos ni a predicar el Evangelio, nos da pena, nos da vergüenza. ¿Por qué? Porque ignoramos. Pensamos que es mejor hablar el del fútbol, hablar de las cosas que están haciendo, y entonces los temas no giran alrededor de la salvación, sino que giran alrededor de la perdición. Malos siervos del Señor. Y esa es la historia, tristemente, de la iglesia gentil. Es lo que vamos a ver aquí en Apocalipsis. La semana pasada estuvimos mirando la iglesia de Éfeso, que es la primera. Encontramos que ellos hacen una obra, el Señor la muestra, yo conozco tus obras, y hace un listado. Pero luego dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Este primer amor, o esta palabra primer, es el orden de importancia que se le tiene que tener al amor, porque nosotros tenemos una gran capacidad para amar y tenemos prioridades en nuestro amor. Quizás lo que más amamos, las esposas a su esposo o a sus hijos a sus padres. Así, tenemos un gran amor por la familia, es natural, en prioridad. Y cuando estamos en la iglesia tenemos un gran amor por la obra, es también algo natural, servir al Señor en la obra. Sin embargo, mire que la obra que ellos estaban haciendo estaba fallando en cuanto a la prioridad, porque habían dejado el primer amor, el cual le corresponde a Dios. O sea que el servicio a Dios no se estaba dando. Se había perdido ese orden, se había perdido ese lugar. Y por eso el Señor le dice, recuerda de dónde has caído. Y allí comienza a mostrarnos, caído, bueno, si cayó quiere decir que estaba en un lugar alto. Y si estaba en un lugar alto y ya no está, pues quiere decir que ahora está en un lugar bajo. Eso fue lo que le pasó a la iglesia. De un lugar alto a un lugar bajo. De un lugar celestial a un lugar terrenal. De ver al Señor en los lugares celestiales, de ministrar al Padre por medio de Cristo, a comenzar a ver en lo terrenal la obra que se hace para el hombre por causa de su pecado. Pero fíjese que el Señor Jesús tiene celo, y por eso aquí menciona algo muy importante para la iglesia. Recuerda de dónde has caído y veas las primeras obras. Es un mandato y es una voz de alerta y es una palabra como de revelación que nos permite ver, ¿qué era lo que estaba yo haciendo? ¿Por qué dejé de hacerlo? Debo regresar para ponerme en orden. Ya hablamos la semana pasada que esas primeras obras a las cuales el Señor hace mención son las que encontramos en el libro de los Hechos. Porque en el libro de los Hechos, y así quedó,
su nombre, menciona las cosas que ellos hacían. Pero las hacían ¿por qué? Por el gobierno del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, gobernando a la iglesia, llevaba a la iglesia a unas obras. Y esas obras eran las obras que se hacían en Cristo. Recuerden, hermanos, que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, sino que la salvación es por gracia, la cual recibimos por medio de la fe. Pero también dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y entonces esta escritura puede ser conflictiva, porque por un lado dice que no es por obras, por otro lado dice que sí hay una obra. Pero debemos entender es que que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es algo que nosotros no podemos hacer, nosotros no nos podemos salvar, nosotros no podemos sumar en nuestras obras tal cantidad que Dios pueda aceptar y decir justificado. No, porque arrancamos desde cero y no avanza. Todo lo que hacemos desde cero en la condición del hombre caído no suma. La obra de un hombre caído no suma, resta. Cada que el hombre caído hace algo, resta. Mira el mundo como está, es una resta, es una degradación, no ha aumentado, no ha mejorado. Entonces, es importante entender que para poder hacer la obra a la cual se menciona en Cristo, hay que tener de Cristo. Y para poder tener de Cristo hay que aceptar la obra de Cristo en la cruz. Diego. Señor, que me toque tomar la pastilla de las 8 y Ya, okay. no veo sin gafas cuál es la que me toca. Listo. No vi. Entonces, hermanos, es importante este orden, ¿no? El orden de, allí lo vemos en la Escritura. Ese primero es la obra de Cristo. Eso segundo es lo que hacemos con Cristo y para la gloria de Cristo, porque ya no es para la gloria nuestra. Si Cristo no morara en nosotros e hiciéramos algo, sería para la gloria nuestra. Pero ahora que reconocemos que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, imagínese, un pecador que puede, qué gloria puede tener, si llevó al Hijo de Dios a la cruz. Si de algo se puede gloriar es de que contribuyó a matarlo. Todo lo que hicimos nosotros fue matar al Hijo de Dios en la cruz. Por causa de nuestro pecado, Él murió. Y lo hizo voluntariamente, porque sabía que en su muerte, en la sangre, en la vida que estaba entregando, nos estaba comprando para Dios. Eso es una obra perfecta, la cual tenemos que abrazar, recibir, porque sellados por el Espíritu, entonces ahora tenemos una capacidad que antes no teníamos. Y esa capacidad es la obra que vamos a hacer para Dios. La obra que vamos a hacer para Dios comienza en el lugar santo, porque es para Dios que es el santo. Y termina después de que hemos hecho lo que tenemos que hacer para Dios, entonces Dios nos comisiona y dice, ahora que me conoces, ahora que sabes cómo es, ahora que conoces mi santidad, ahora que sabes cuáles son las cosas santas que a mí me gustan, entonces ve y enséñaselas a los demás. Sal y enséñales lo que a mí me gusta, lo que a mí me agrada. Pero si vamos a hacer una obra sin saber qué es lo que a Él le agrada, vamos a terminar enseñando lo que a nosotros nos agrada. O sea, otro evangelio. A ver, hermanos, eso es lo que pasó con la iglesia de Éfeso. Has dejado tu primer amor. Regresa y haz las primeras obras. Recuerda dónde has caído, porque si no, voy a quitar tu candelero de su lugar. ¿Qué pasó?
el candelero que se encontraba en el lugar santo y que representa a la iglesia fue sacado de ese lugar. O sea que la iglesia perdió su posición. Y al perder su posición, pues comenzó a hacer una obra que no era en el lugar donde había sido colocada. Allí continúa entonces con la carta escrita a la iglesia de Esmirna, que es la segunda, y es en la que nos vamos a enfocar un poquito hoy. Porque si Esmirna es la segunda, es la consecuencia de lo que pasó en la primera. ¿Qué pasó en la primera? La iglesia perdió su lugar. Cuando la iglesia pierde su lugar, le da lugar a otro. Y a ese otro que le da es a Satanás. Entonces ya comenzamos a ver en Esmirna las consecuencias. Vemos que Satanás tiene mucha fuerza y lo podemos leer allí. Vamos a leer la carta a Esmirna y luego la vamos a comentar. ¿Cómo se llama Es Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Mire cómo se presenta. El que estuvo muerto y vivió. Es importante esa presentación. Es importante que nosotros sepamos que Él no solamente murió, sino que también resucitó. Porque si Él murió pero no resucitó, entonces la fe nuestra es vana. Somos los más dignos de conmiseración. Estamos poniendo nuestra confianza en un hombre que está muerto. Y la mayoría de las religiones ponen su confianza en un hombre que está muerto. El mismo judaísmo pone su confianza ¿en quién? En Moisés. ¿Y Moisés dónde está? Muerto. Moisés murió. No hay evidencia de que haya resucitado. Y fíjese que el judaísmo es la religión que Dios aceptó. Pero ya no. Porque ahora quiere que pongamos nuestra confianza en el que resucitó. O sea que Jesús es superior a Moisés. Superior. Hombre, sí, pero también Dios resucitó. Entonces aquí se presenta como el que murió y resucitó. Fíjese que cuando Jesús se presenta de una forma, nos está diciendo que es porque hemos perdido esa revelación. Y la pérdida de esa revelación va a llevar a que nosotros sintamos temor. Porque imagínense si me van a coger y me van a decir, bueno, renuncia a Cristo porque si no mueres. Si yo no tengo claro que Él resucitó, para mí tampoco es claro que voy a resucitar. Yo no quiero morir. ¿Quién quiere morir? Nadie quiere morir a menos de que sepa que va a resucitar. Si a mí me matan por causa de Cristo y yo sé que voy a resucitar en el día postrero, pues entonces yo no voy a tener temor de predicar y de morir por esa causa. Pero si para mí no es claro que hay resurrección de muertos, entonces, yo sí no me voy a meter a donde me van a matar. ¿Por qué cree que los apóstoles se metieron y dieron la vida por la causa? Porque vieron a Jesús en resurrección y Él les dijo que los iba a resucitar en el día postrero. Entonces, cuando para mí eso es claro, yo puedo ser un testigo efectivo. No voy a negar su nombre. No voy a decir, no, consérveme la vida porque yo no quiero morir. Porque aún la vida de la familia puede estar en juego. Sí, hay casos de personas que fueron cogidas con toda su familia y se les dijo, renuncia a Cristo, confiese que usted no cree en Jesucristo y puede vivir. No voy a negar la vida. Pues entonces su hijo va a morir. Vea lo que es eso. Allí delante de él. Y el hijo grita y le dice, papá, no vayas a negar a Cristo. Hijo, pero te van a matar. No importa, yo sé que voy a resucitar. ¡Ja! ¡Qué tremendo! Papá, no niegue a Cristo porque yo sé que me van a matar y voy a resucitar. Eso es una cosa muy tremenda, una familia así. Una familia misionera que entrega la vida por el Señor
sabiendo que su muerte no es la muerte eterna. No, porque tenemos la vida eterna. Y la vida eterna va mucho más allá que la muerte de este cuerpo. Va a haber resurrección de cuerpos. Entonces, ya eso se había hasta perdido. La iglesia de Esmirna había perdido partes importantes del Evangelio. Importantísimas. Y mire las consecuencias de eso. Aquí se muestra. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, está entre paréntesis. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué es lo que el Señor conoce? El estado de la iglesia. ¿Cuál? Pobre. Una iglesia pobre en lo natural. Hay pobreza, hay tribulación, hay persecución, y en medio de ellos, los que se dicen judíos y no lo son, están enseñando algo. Esa es la blasfemia, porque eso que enseñaban los judaizantes sacaba a las iglesias gentiles de la fe que es en Jesucristo para ponerlas en Moisés, en la salvación por obras. Claro, esos son los judaizantes. Eso, judaizante significa que se judaiza enseñando el judaísmo a alguien que no es judío. Y los gentiles no eran judíos, pero se les estaba enseñando el judaísmo, o sea, a Moisés, lo que la ley enseña, circuncídese y todas las demás cosas relacionadas con las fiestas, con las comidas, qué se come, qué no se come, las lunas, en fin, judaísmo. Y el judaísmo penetró, y el judaísmo hizo mella y estragos. Después de que la iglesia perdió su fundamento, que es Cristo, ya estaba débil, y ahorita Satanás envió sus falsos maestros, ya penetró con fuerza y ahora comenzó a enseñar. Y esas enseñanzas, pues mire, las consecuencias, terribles. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Estos 10 días no son 10 días de 24 horas, sino que son los días en los que la iglesia, demostrado ya por historiadores, sufrió persecución. En los tiempos de 10 emperadores romanos que persiguieron en su día, en el día en que ellos reinaron, persiguieron a la iglesia cristiana. Entonces se está hablando de una persecución que duró cerca de 200 y pico de años. No fueron 10 días, sino que fueron 200 y pico de años. Y durante esos 200 y pico de años, imagínense, la persecución, los judaizantes, ya no están haciendo las primeras obras, ya ahora se están escondiendo, ahora los están cogiendo, los están llevando a la muerte, son el espectáculo de los circos romanos. Allí son mostrados, las fieras son enviadas, era el espectáculo. Pero en medio de ese espectáculo, muchos mirando comenzaban a ver algo especial en ellos, porque todavía no habían negado la fe de ellos estaba fresca, aunque habían dejado de hacer ciertas cosas. La fe en Jesucristo no la negaban, y antes, por el contrario, en medio de esta persecución, Cristo ganó mucho, el imperio romano comenzó a convertirse, comenzaron las personas desde los mismos graderías, comenzaron a ver a estos que no temían la muerte, sino que glorificaban a Dios, cantaban mientras que los animales se los devoraban. Se preguntaban, ¿qué hay en ellos? Son diferentes, no les preocupa que van a morir. Entonces comenzaban a investigar y se daban cuenta que ellos adoraban a un Señor
que no era el Quirios, no era el Señor, no era el César, que era el único Señor para ellos, no eran politeístas como ellos, y que ese Señor había muerto y que había resucitado. Y entonces muchos comenzaban a decir, eso está como bueno. Entonces vinieron las conversiones. El cristianismo creció mucho en ese periodo, el periodo de Tiatira, por causa de la sangre de los mártires. ¿De Esmirna qué dije? Ah, no, no es Tiatira, es Esmirna. Gracias por la corrección. Sí, porque está grabando, entonces me dice Esmirna. Esmirna, que es de la raíz mirra, que significa sufrimiento. Viene de Miriam, mirra. La mirra era... ¿Eso significa lo mismo que llevan los magos en la mirra? Sí, lo mismo. Los magos llevaron mirra, oro, incienso y mirra. Es eso mismo. Exactamente. La mirra se le colocaba a los cadáveres. Es un perfume. Pero es un perfume que contrarresta, si se le puede decir así, el olor de la muerte. Pero es el olor de la muerte. Pero es el olor de la muerte de los mártires, ¿me entiende? No es el olor de un muerto que muere sin Cristo, sino que es el que muere en la fe, como el Señor Jesucristo. No nos distraigamos. Luego hacemos los comentarios, no, en serio. Es que una distracción nos saca por otra vía y luego ya ni queremos oír. La mirra es la fragancia que el Señor recibe cuando hay alguien que entrega su vida. Es el olor fragante para Dios, no es para el muerto, porque el muerto está muerto. El muerto no va a oler la mirra. ¿Quién ¿quién va a oler la mirra? Dios. Entonces es el perfume del que ha entregado su vida por la causa, del mártir. Olor grato, olor fragante, exactamente. Y eso fue lo que los magos le dieron al bebé. Porque allí en eso estaban ellos entendiendo, profetizando que ese bebé era el que iba a dar la vida para la salvación de los hombres. El oro significa su divinidad, el incienso habla de su ministerio sacerdotal y la mirra habla de su servicio al hombre muriendo por él. Esos tres elementos, muy proféticos, si se le puede decir. Claro. Entonces, Esmirna ahora nos está mostrando esa vida, también para nosotros, de sufrimiento. Debemos entender que como cristianos vamos a pasar por muchas pruebas. Vamos a pasar a lo largo de un camino, que es el camino hacia la gloria, pero ese camino es el camino del desierto. Y el camino del desierto no es agradable. Hermanos, no es agradable. No piense que la vida cristiana es agradable, porque entonces se va a frustrar. Cuando le estén enseñando desde los púlpitos que no, que gloria a Dios, tú eres el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios entonces mereces las riquezas del príncipe. No, el príncipe las va a tener, pero cuando llegue el día. Mientras tanto, así como el Señor Jesús, que era el príncipe, Él tuvo que padecer, y después de su muerte, ahí sí fue coronado en gloria. Ahora está en un cuerpo de resurrección, sentado a la diestra del Padre, lleno de poder y de autoridad sobre todo principado y toda autoridad, sobre todo nombre que se nombre en este siglo. Pero por lo que padeció, no solamente en la cruz, sino en su vida. Sus 33 años fueron años de padecer en un cuerpo humano, de ser rechazado, de no ser entendido. Algunos le decían que era hijo de fornicación en Nazaret, porque conocían el asuntico, y ese asuntico como que fue voz populi. Entonces, ¿quién es él? No, pues él es el hijo de María, una mujer que no se sabe quién es el papá, pero José no es. José no es. No. ¿Cómo va a ser el hijo de Dios? No, tienen que ser hijo de algún soldado que por allí la violó.
hijo de fornicación. Así hablaban de él. Entonces, se imagina, el bullying de ese tiempo es el mismo bullying de ahora. ¿Bullying es que le llaman? Bullying. Bullying. Pero es eso, ¿no? Es el maltrato que se le da a alguien porque se le considera inferior, diferente. A Jesús se le consideraba alguien de Nazaret. ¿De dónde vienen los? De Nazaret no viene nadie importante. Imagínense a dónde fue a vivir. Tanto Dios quiso quebrantarlo, por ponerlo bajo el azote de la humillación, que hasta en un pesebre tuvo que nacer, luego vivir en una ciudad que no era famosa, estar expuesto al bullying y a todo lo que está relacionado con alguien que no era muy importante en un pueblo. Su padre era un carpintero, o sea, una vida muy sencilla, muy común, muy humilde, nada importante para alguien que es el Hijo de Dios y que es el Mesías de Israel. Entonces, si Jesús tuvo que padecer tanto para conocer la obediencia, así dice la Escritura, tuvo que padecer, porque estaba en una naturaleza humana y la naturaleza humana es compleja. ¿O ustedes no se han dado cuenta? Estamos hablando de una naturaleza humana, no estamos hablando de una naturaleza pecaminosa. No, porque Él nació sin pecado, pero la naturaleza humana está expuesta, es débil, es tentada, y fue tentado en todo, pero sin pecar. ¿Sí? Dios no puede ser tentado, pero Jesús se despojó y en su naturaleza de humanidad fue tentado. O sea, ser tentado en todo significa algo tremendo, no una vida buena, no la vida de Dios, sino la vida de un humano. Entonces, hermanos, esto lo digo ¿por qué? Porque nosotros todavía no tenemos cuerpos glorificados. Vivimos en un cuerpo humano. Y un cuerpo humano que además procede del pecado. Pero tenemos el Espíritu Santo que puede someter, que puede mandar y gobernar sobre el cuerpo. Porque el Espíritu, eso es lo que, la vida que se nos dio es una vida superior. Es una vida de poder que no teníamos, ahora la tenemos por los beneficios de la cruz. La cruz logró eso para nosotros. Cristo lo logró. Cristo padeció, sufrió para darnos su vida. Entonces la vida que tenemos ahora es vida de resurrección, no es vida de muerte. Es la vida de Él que resucitó de ahí, tomó Dios y puso en nuestro espíritu el espíritu vivificante de su Hijo. Amén. Pero está en el espíritu. No está en el cuerpo, no está en el alma. Ahora debemos darle lugar para que pase al alma, para que reine en el alma, para que sea el Señor del alma, de nuestra alma. Y para eso entonces viene el proceso de demolición del alma, de sufrimiento del alma, de padecimiento del alma, de quebrantamiento del alma, de la tribulación que va a lograr nuestro quebrantamiento, a fin de que la dureza de nuestro corazón sea desmenuzada y permita el acceso del Señor, y el Señor llegue a ser el Señor completo de nuestra alma. Amén. Entonces, sí, estamos padeciendo, y vamos a seguir padeciendo, pero es necesario para que el Señor reine. Entonces, no nos sorprendamos, como dice la Escritura, por la tribulación por la que estamos. No nos sorprendamos, como si eso no debiera acontecer. No, a mí, como así, si es que yo fui rescatado de las garras de Satanás. Satanás no tiene nada conmigo. Eso es lo que se enseña, pero eso no es lo que enseña la Biblia.
Lo que la Biblia enseña es que vamos a tener que pasar por el desierto. La vida antes de llegar a la tierra prometida, que es el milenio, que es ya en resurrección, en gloria, es el desierto. Vamos a pasar por ese desierto y estamos en el desierto y seguramente vamos en uno de esos múltiples campamentos en los que el Señor nos enseña a nosotros, tanto en lo individual como en lo corporativo, algo de Cristo. Y nos va dando de Cristo. Entonces, sí, es el despojo de tantos afectos, tantos amores, tantas cosas que están arraigadas en nuestra alma. Y que si no son despojadas, pues entonces el amor de los amores que es Cristo no puede ser el primer amor. Ese era el problema de Éfeso. Ha dejado el primer amor para voltearse a otros amores que terminaron en una degradación total. Entonces estamos viendo en Esmirna como la reacción, ¿no?, de Dios. Vamos a tener que pasar a esa iglesia por la tribulación a ver si se vuelven a mí. A ver si por medio de este ¿cómo llamarle? Remesón, de este zarandeo, ellos regresan a mí. Entonces, aquí les está hablando con mucho amor, porque están siendo zarandeados, llevados a la cárcel, llevados a los circos romanos, matados, padeciendo terriblemente, despojo, porque dice que son pobres. No es una iglesia rica, es una iglesia que ha sido despojada. ¿Por quién? Por el César, que era el anticristo de su tiempo, que no quiere que el cristiano esté bien. Entonces, hermanos, preparémonos para cosas difíciles, cosas que vienen difíciles, pero el Señor nos va a preparar, nos va a dar la fe, la fortaleza, para que así como Esmirna pasó y no negó al Señor, así nosotros también pasemos, sabiendo que también el Señor padeció, también murió, pero también resucitó. Por eso se presenta como el que murió y resucitó. Amén. Bueno, dice así: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¡Ja! Sé fiel hasta la muerte. Aquí no le está diciendo que lo va a sacar. No le está diciendo, como esperaba Juan el Bautista, que estaba en la cárcel. Ustedes recuerdan a Juan el Bautista, ¿verdad? Bueno, por ser un profeta así, radical, señaló el pecado de Herodes. Y al señalar ese pecado de Herodes, la mujer con la que se estaba acostando Herodes en fornicación tenía una hija. Y esa hija bailó para Herodes y a Herodes le gustó y Herodes le ofreció lo que pidiera. Y la hija, por insinuación de su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue apresado y estando en la cárcel iba a ser decapitado y estaba esperando que Jesús, que es el Mesías, el que viene a libertar a los cautivos, viniera y lo libertara. Pero él no fue a libertarlo. Entonces comenzó a dudar. ¿Será que él es el Mesías? Yo lo bauticé. Dios me mostró que él era el Cordero de Dios, pero ahora dudaba en la cárcel. Y en esas dudas estaba a punto de fracasar, de naufragar en su fe. Grave, porque lo iban a matar y lo iban a matar con esa duda. Pero mire lo que pasa. El Señor lo rescata. Pero no de esa forma. No va a sacarlo de la cárcel, sino que por uno de sus discípulos le responde a Elías lo que es el ministerio del Mesías. A Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista, que conoce la Escritura, por la respuesta que Jesús envía, puede morir en paz. Sabe que sí es. Claro,
Sí, el asunto no era rescatarle, sino morir, pero morir en la fe de que vio al Cordero de Dios, de que lo bautizó, de que vio a la paloma venir y de que en la confianza en ese Cordero, él también iba a resucitar. Entonces, de esa forma, Juan el Bautista puede entregar su vida. La entregó. Claro, claro, la entregó porque no le cortaron la cabeza sin que se diera cuenta. No, imagínense cómo fue. Lo cogieron y él sabía que lo iban a degollar. Entonces, hermano, lo que está mostrándonos esto es la importancia de morir en la fe, de morir en la confianza de aquel que vimos un día como el Cordero de Dios, de aquel que murió, pero que también resucitó. Y eso es lo que cada semana, en el día sábado, cuando nos reunimos a celebrar la muerte del Señor, recordamos para que no se nos olvide, para que mantengamos nuestra fe intacta, para que tengamos nuestro corazón bien listo, preparado para su venida y que no neguemos nuestra fe. Se puede negar la fe. Hay personas que han negado la fe. Cuando se pierde la base, cuando no se está bien cimentado, cuando no está uno bien arraigado en la obra de la cruz, se puede perder la fe. ¿Y qué pasa cuando se pierde la fe? Satanás hace hachas y hochas. Destruye. Era lo que estaba pasando. Ellos estaban en gran prueba, pero estaban pasando la prueba. Y viene la palabra del Señor a decirles, no me niegues, sé fiel hasta la muerte, porque te voy a dar la corona de la vida. La corona de la vida, ¿cuál es? La de resurrección. Así como yo morí y resucité, también tú vas a resucitar. Entonces, es una palabra muy interesante, porque también es para nosotros. Aunque es histórica porque estas cosas sucedieron, también es actual porque hay creyentes hoy en día en el Medio Oriente que están pasando por tribulaciones de este tipo. Los están cogiendo, los están degollando o los están matando. Bueno, infórmense. Claro, en África, en el Medio Oriente, Satanás está enfurecido contra el pueblo cristiano y lo persigue a muerte. Pero ahí cuando habla de perder también la cabeza, no solo está hablando de perder la cabeza naturalmente y literalmente, sino de nosotros entregar todo lo que tenemos aquí, nuestro conocimiento, para ser encabezados por Cristo. Exacto. Que es lo Correcto. que tenemos que ver en lo espiritual. O sea, ya no somos nosotros, no es nuestra cabeza, no es nuestro pensamiento el que gobierna, sino que ya es el Señor, encabezados en Cristo. Claro, la fe. La iglesia, Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Es la fe, no es la fe. por qué pensar cosas que no sean lo que el Señor quiere. No, y el hombre iba a perder la cabeza, pero no iba a perder la fe. Lo tremendo es que yo pierda la cabeza y la fe. No, te van a cortar la cabeza, pero no pierdas que yo soy la cabeza tuya. Entonces, aunque te la corten, yo seguiré siendo tu Salvador. Yo seguiré siendo tu cabeza. Porque ¿qué es lo que hace el anticristo? El anticristo corta cabezas. Y es la forma como intimida y logra que las personas, al ver ese horror, a ver a sus compañeros siendo degollados, de pronto retroceda y, por no perder la cabeza, niegue al Señor. Pero si niega al Señor, no solamente va a perder la cabeza, sino que va a perder a Cristo como su cabeza. Y por eso viene la palabra a continuación, la voy a leer. De esto poco se habla, pero está en las Escrituras y hay que hablar. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque esto es una palabra para todas las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quién es el que vence? El que no niega al Señor. Esa es la fe, el que mantiene la fe hasta el final. Sí. El que a pesar de la cárcel, del despojo,
de la intimidación, de la tortura y aún de la muerte, muere en el Señor, sin negar su nombre. Pero ¿qué pasa con el que niega su nombre? Sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Y cuál es la muerte segunda? Es el lago de fuego. Es el lago de fuego. ¿Y cuándo aparece el lago de fuego? No, pero ¿cuándo aparece? El tiempo. ¿Cuándo la Biblia nos muestra que aparece el lago de fuego? No, sí. Sí, pero la pregunta aquí es, ¿en qué tiempo el lago de fuego es inaugurado? En la segunda venida. ¿Ese lago de fuego es el Hades? No, el Hades es para el alma. El lago de fuego es para el cuerpo. Los que mueren ahora, sus cuerpos van a las tumbas y el alma tiene que ir a un lugar. Entonces, el que muere sin Cristo va al tercer cielo. El que muere sin Cristo va al Hades. El Hades es una cárcel temporal para los que se encuentran sin cuerpos. O sea, los que tienen únicamente su alma. Allí en el Hades también tienen la experiencia como de un fuego. Pero es el alma, fíjese. El alma en fervor siente que se consume. ¿Y se consume por qué? Porque es consciente ahora de lo que perdió, de lo que negó y de lo que sabe que le espera. Porque es como una persona, un delincuente que lo capturan y lo llevan a la cárcel, pero todavía no lo han juzgado. Él se va a mantener en la cárcel hasta que venga el juicio, se abra el tribunal y se determine conforme a lo que ha hecho su condena. Entonces la condena, en este caso, es el lago de fuego. Ese juicio ya está perdido. ¿Ah? Ese juicio ya está perdido. Claro, ese juicio ya, el que fue al Hades ya tiene que esperar que se le determine la condena. El veredicto. Claro. Y esa condena, para los que mueren sin Cristo ahora, va a ser en el juicio final. En el juicio final, porque ellos no van a resucitar en la primera resurrección, sino que van a resucitar en la segunda resurrección. Esa segunda resurrección es en el juicio final, que es el juicio de todo, absolutamente todo, los que viene desde Adán hasta el fin de la era mesiánica. Juicio de Dios Padre. Sí, ante el trono blanco. Ya ha terminado el milenio. Ya ha terminado el milenio porque se va a juzgar a las personas que vivieron en el milenio. Antes del milenio, ¿a quién se juzga? Cristo va a juzgar a los suyos en el tribunal de Cristo. Y en ese tribunal de Cristo, los que hayan sido perdedores, no vencedores, serán echados al lago de fuego, a sufrir daño. Dice daño, no muerte, sino daño. Van a tener una experiencia de daño. ¿Qué es temporal? Es temporal. No es eterno, no es la muerte eterna, sino que es una disciplina. Es una medida disciplinaria del Señor para que los que no fueron perfeccionados en esta vida terminen siendo perfeccionados en el reinado mesiánico. Entonces por eso la Biblia dice que el que la buena obra empezó, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo es ese. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El milenio. Es en ese día Una pregunta, entonces, hay otro milenio. Si una persona recibió a Cristo, se descuidó y murió en su pecado, entonces va a la disciplina dispensacional. pero pasa de panzazo. ¿Ah? Pero pasa de panzazo. ¿Qué es panzazo? Cuando uno pasa en vez de con 5, con 2, 8, con 2, No, en realidad no pasa. En realidad no pasa. No pasa. A ver, un momentico, es que, a ver.
Yo sé que hay cosas que se pueden discutir, pero la discusión allí nos distrae. Entonces, dejemos más bien que la palabra, no, dejemos que la palabra que se está dando resuelva nuestras dudas. El propósito de esto es resolver las dudas. Puede haber preguntas, sí. La pregunta del hermano. O sea, Entonces, yo conocí un varón que él amaba a Cristo, llevaba muy poco en la iglesia, iba cada 8 días, pero en la calle cada 8 días, duró 3 meses de cristiano y él tenía problemas con el licor. Resulta que en la Navidad, esos 3 meses, se celebró la cenita pues, de costumbre y lo que celebra el mundo, y entonces había unos traquitos de champaña, él se los tomó, pero él tenía un problema con la bebida y él se engañaba. ya. Se enlagunó, se tomó y pues ya sabrá lo que pasó, esa noche murió. Entonces, eso es lo que yo digo, o sea, una persona que en su conciencia se entregó a Cristo y amando a Cristo y fue testimonio para varios, murió allí, o sea, él ahí pecó y murió. No, murió en el Señor, pero no murió con su alma madura. Tiene 1000 años para... Sí. Entonces, ¿cuál es la doctrina que nos está enseñando ahora? Nos está enseñando la Biblia, porque poco de esto se ha hablado, mucho se ignora, y algunas cosas son especulaciones, como por ejemplo la doctrina católica sobre esto es una especulación. Habla del purgatorio, pero no es el purgatorio, no, es un período de purga, pero que no es ahora como ellos enseñan, y para el cual entonces hay que comprar unas misas, pagar unas misas para que el alma salga de allí. No, no es un asunto que tiene que ver con el alma. La purga es una purga para la persona que ha resucitado y tiene cuerpo. Voy a explicar esto de rapidez porque no es el tema, pero como estamos hablando de la muerte segunda, debemos extendernos un poquito. Bueno, fíjese que el nombre es muerte segunda. Quiere decir que va a morir otra vez. Va a resucitar y va a morir otra vez. ¿Sí? Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, la resurrección de él no fue de gloria, porque la primera resurrección de gloria fue la del Señor Jesús. O sea que Lázaro resucitó antes de la primera resurrección de gloria. Eso quiere decir que Lázaro volvió a morir. Y Lázaro se libró de ir al lago de fuego. Porque experimentó entre la resurrección y su muerte, experimentó la salvación que era necesaria para su alma. Voy a explicarlo de esta forma. Lázaro murió antes de tiempo. Lázaro murió sin conocer bien la obra del Señor Jesús. Lázaro murió antes de que Jesús muriera y resucitara. Sí. O sea que a Lázaro le hacía falta algo. ¿Qué le hacía falta? Ser perfeccionado en la obra de la fe. Entonces, resucitó con seguridad que vio morir a Jesús, vio resucitar a Jesús, fue perfeccionado y ya podía morir sin problemas. Pero hay muchos cristianos que mueren hoy en día sin ser perfeccionados. Mueren sin tener la fe completa, sin tener madurez en su alma, sin entender para qué fueron rescatados. Unos niños, cuando muere un niño. Son niños, exactamente. ¿Van a resucitar? Sí, porque son de Cristo. Y cuando venga Cristo en su venida, los va a traer con Él. Pero va a haber un tribunal que va a examinar lo que hicimos cuando estábamos en el cuerpo, cuando estábamos en este cuerpito. En ese tribunal se va a determinar por la clase de obra que se presenta qué es lo que yo voy a recibir. Si voy a recibir recompensa o voy a recibir disciplina. Entonces la Biblia dice que la obra que algunos van a presentar es oro, platas y piedras preciosas.
Cuando el fuego prueba estos materiales en vez de quemarse, se purifican. Se refinan es la palabra. No purifican, sino se refinan. El oro se refina con el fuego. Lo mismo sucede con la plata y lo mismo con las piedras preciosas. ¿Y eso de qué habla? El oro habla de la divinidad, la plata habla de la redención y las piedras preciosas hablan de los dones espirituales, lo que tiene que ver con el espíritu. Entonces fíjese que está hablándonos de Cristo, porque Cristo es Dios, oro, Cristo es Redentor, plata, y Cristo es el que envía al Espíritu Santo para los dones espirituales. O sea que aquel que muere perfeccionado en ese conocimiento y logra hacer la obra según el conocimiento que ha recibido, entonces va a ser galardonado. Pero hay muchos que van a presentar madera, heno y hojarasca. Porque ¿qué significa la madera? La madera significa la obra humana, no la obra divina. Está hablando de la obra que yo hago en carne, no de la obra que hago en Cristo. El heno es pasto seco. Y la hojarasca es la hoja que ha sido desprendida del árbol, que ya no tiene savia y que está muerta. Entonces, eso es una obra muerta. Es la obra del hombre hecha para Dios. Es lo que estaba sucediendo con la iglesia de Éfeso. Estaban presentando una obra que no era en Cristo. Obras muertas. Entonces, obras muertas. Entonces, por eso el Señor les llama a regresar a las primeras obras. ¿Para qué? Para que no pierdan el galardón. Porque podemos perder el galardón. Y no solamente eso, sino ser disciplinados en la segunda muerte. ¿Qué quiere decir, hermano? Quiere decir que el que resucita en esa condición no resucita con una resurrección de gloria, como la de Lázaro, sino que tiene que pasar por la experiencia de la segunda muerte, fuera del reinado de Jesús, en los linderos del reinado, pero en las tinieblas de afuera. A eso la Biblia le llama lago de fuego, le llama Gehenna, le llama tinieblas, le llama azotes, le llama la cárcel. O sea que según la disciplina que se tenga que recibir, entonces así tendrá que experimentar el que no fue perfeccionado en este tiempo, pero que será perfeccionado en el tiempo postrero, en el tiempo de Jesucristo. No sé si eso te queda claro, mi hermano Diego Fernando. ¿Sí? ¿En dónde? Claro. ¿Por qué? Porque si somos de Cristo, la salvación no la vamos a perder. La salvación está garantizada en Cristo, pero la entrada al reino sí la podemos perder. ¿Y de qué se trata ahora? De que no perdamos nuestra entrada al reino. Tenemos nuestra salvación garantizada, no la vamos a perder porque el Señor la compró. Exacto. Pero la entrada al reino milenial sí se puede perder. Entonces, por eso aquí se está mostrando este aspecto, que lo mencionaba yo, la forma como Él se presenta. Aquí se presenta como el que estuvo muerto, pero como vivió. Que estuvo muerto, pero vivió. Entonces, eso es el Evangelio. El Evangelio es murió, y en dónde murió, y para qué murió, y qué hizo en lo que murió, y resucitó, y qué hizo en lo que resucitó, qué sigue haciendo en su resurrección, porque Él está sentado, Él está en los lugares celestiales, Él está ministrando, y Él sigue trabajando por nosotros, intercediendo para que hagamos nosotros la obra para Dios. ¿Ves? O sea que aquí prácticamente en esas pocas palabras se nos muestra su ministerio. La parte que dice en 1 Corintios dice, y así se ha pasado por fuego. Ah, sí, Algunos claro. entrarán aunque por fuego, dice Pablo. Van a entrar aunque por fuego, significa que van a tener que ir al lago de fuego. Pero ese lago de fuego, hermano, como yo lo veo, no es como la religión nos lo ha mostrado. Que nos ha mostrado es un fuego literal, donde las personas están allí quemándose, o sea, algo
literal, ¿verdad? No, es el fuego de la ira de Dios que consume hasta perfeccionar. O sea, mi alma que no ha sido perfeccionada va a ser perfeccionada y voy a tener que pasar por un gran proceso de años hasta que se llegue al toque que el Señor quiere, a esa medida que el Señor quiere. Entonces, cuando se llega a esa medida que el Señor quiere, esta persona experimentará la muerte segunda. ¿Va a morir? Sí, va a morir y va a resucitar en la resurrección, en la segunda resurrección. Ya va a resucitar con cuerpo de gloria. Y con cuerpo de gloria ya puede entrar a la Jerusalén celestial. Entonces yo creo que hasta allí podemos... Así que jardinero, hermano, pero aquí Sí, así sea, ¿no? Julio, mira que el Señor dice que Él no vino a traer paz sino espada. ¿Y qué hago si ya se ha encendido el fuego? Dice. Ese fuego es esa Sí, purificación que claro, Él trae, claro, claro. que Él trae para todos. Necesitamos ese fuego que purifica del Señor, ese bautizo en fuego del cual habló Juan. Dice, yo los bautizo en agua para arrepentimiento de pecados o para perdón de pecados, pero vendrá otro que es superior a mí, que los va a bautizar en espíritu y en fuego. Cuando la iglesia en Pentecostés experimentó la venida del Espíritu Santo, dice que como lenguas de fuego se pararon sobre sus cabezas. Entonces ese es el bautismo en fuego. Ese bautismo en fuego es para perfeccionar, para sacar la basura y poner la limpieza que es requerida para nuestro servicio al Señor. ¿Ve? Ese fuego abrasador, Sí. es purificador y consume. Sí. Consumidor, Que consume es el Señor Jesús, cuando lo vamos a ver en Tiatira, que se presenta con ojos como llama de fuego, porque escruta todo y va hasta las profundidades, y allá lo que encuentra que no está, lo purifica, nos deja perfectos. O sea, la obra de Cristo es dejarnos perfectos, para que cuando llegue el tiempo de la Jerusalén celestial, todos los que somos de Él podamos entrar sin ninguna mácula, sino perfectos en Él. Gracias damos al Señor por esa salvación. ¿Qué se hizo Lorena? Bueno, Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recibirla. Sigue hablándonos. Guíanos a más escrituras, a que tengamos una comunión con esta palabra. Y tener una comunión con esta palabra es tener una comunión con el Hijo de Dios, que nos está mostrando este aspecto importante de su obra en nosotros, para que seamos obedientes y colaboremos y no nos resistamos a lo que Él quiere hacer. En el nombre de Jesús te agradecemos y te bendecimos. Amén y amén.